La señorita Marple y la azafata que vivió la vida de otra. La mujer que descendió del tren londinense aquella gris mañana de octubre poseía la elegancia refinada que solo se adquiere tras años sirviendo champán a 9000 metros de altura. Su uniforme azul marino lucía las distintivas alas de Imperial Airways, y su cabello estaba recogido en el moño reglamentario que se había vuelto tan familiar para los pasajeros como las demostraciones de seguridad que recitaba 2 veces al día. Sin embargo, algo en sus movimientos sugería actuación más que hábito, como si fuera una actriz interpretando un papel que había estudiado pero que nunca había interpretado del todo. La señorita Jane Marple se ajustó los guantes de lana y observó a la recién llegada desde su posición en el andén de la estación. La anciana había venido a ver a su sobrino nieto, que trabajaba para la compañía ferroviaria, pero su atención quedó completamente cautivada por esta imponente figura, que parecía emanar confianza y una incertidumbre desesperada a partes iguales. La azafata se detuvo al borde del andén, consultando un papel con la intensidad de quien descifra un mapa del tesoro. Su bolso de cuero lucía etiquetas caras de Continental, pero le temblaban los dedos al seguir las instrucciones escritas con minuciosa caligrafía. Cuando el mozo de estación se acercó con su habitual ofrecimiento de ayuda, se sobresaltó como un ciervo antes de recuperarse con aplomo profesional. La señorita Marple notó cómo la mirada de la mujer recorría cada rostro en el andén, catalogando posibles amenazas o reconocimientos con la cautela de quien espera ser descubierto. Llevaba el lápiz labial aplicado con precisión militar, pero bajo la perfección cosmética se escondía la palidez de las noches de insomnio y la ansiedad constante. La anciana detective había visto expresiones así antes, generalmente en los rostros de quienes cargaban con secretos demasiado pesados, todas para ellos. La luz de la mañana iluminó algo metálico prendido bajo la insignia reglamentaria de la aerolínea en su chaqueta. La aguda vista de la señorita Marple distinguió un pequeño broche con forma de golondrina, un accesorio que parecía extrañamente personal para alguien cuya apariencia, por lo demás, se ajustaba a los estándares corporativos. El ave parecía estar hecha de plata, con las alas desplegadas en permanente vuelo, un detalle que no habría significado nada para la mayoría de los observadores, pero que la señorita Marple registró como potencialmente significativo. Cuando la azafata finalmente se dirigió al pueblo, su andar reveló otra contradicción. A pesar del paso seguro que se espera de alguien acostumbrado a navegar por pasillos estrechos de aviones durante las turbulencias, tropezó ligeramente con los adoquines irregulares, como si sus pies no estuvieran acostumbrados a tierra firme. Su mano derecha buscó instintivamente un punto de apoyo que no estaba allí. El gesto de quien espera encontrar un mamparo de avión en lugar de aire vacío. La maleta de cuero que llevaba tenía unas iniciales que la señorita Marple no pudo distinguir desde su posición, pero la forma en que la mujer agarraba el asa sugería que contenía algo más que ropa y artículos de aseo. Sus nudillos estaban blancos por el esfuerzo, y cambiaba el peso de la maleta con frecuencia, como si su contenido se hubiera vuelto inesperadamente valioso o peligrosamente incriminatorio. Al desaparecer la misteriosa figura por la esquina, en dirección al centro del pueblo, la señorita Marple se sintió poseída por la misma curiosidad que había resuelto innumerables enigmas en su larga experiencia con la naturaleza humana. Algo en esta mujer, perfectamente vestida y con formación profesional, parecía fundamentalmente extraño, como un hermoso cuadro colgado ligeramente torcido en la pared. La anciana detective había aprendido a confiar en tales instintos, pues a menudo revelaban verdades que el análisis lógico pasaba por alto por completo. La estación empezó a vaciarse a medida que los pasajeros se dispersaban hacia sus diversos destinos, pero la señorita Marple permaneció pensativa e inmóvil. En sus décadas de observación del comportamiento humano, había desarrollado la capacidad de distinguir entre el nerviosismo común y la tensión específica que acompaña al engaño. Esta azafata irradiaba esta última con una intensidad que sugería que toda su existencia pendía de un hilo. Fuera lo que fuese lo que había traído a esta mujer a su tranquilo pueblo, la señorita Marple presentía que se trataba de mucho más que unas simples vacaciones o una visita familiar. La contradicción entre su apariencia profesional y su ansiedad personal sugería que alguien vivía una vida que pertenecía a otro, y tales arreglos rara vez terminaban sin considerables dificultades para todos los implicados. La anciana recogió su bolsa de tejer y comenzó a caminar hacia la casa de su sobrino, pero su mente seguía fija en el enigmático visitante. La experiencia le había enseñado que cuando alguien llega a una pequeña comunidad con secretos,
Estos inevitablemente salen a la luz de maneras que su portador jamás pretendió. La pregunta no era si los problemas seguirían a esta misteriosa azafata, sino más bien qué forma tomarían esos problemas y quién más podría verse envuelto en sus consecuencias. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el empedrado, mientras la señorita Marple se dirigía a la oficina de correos del pueblo, impulsada por la curiosidad sobre la misteriosa azafata. El establecimiento servía tanto de centro de comunicaciones como de inteligencia informal para Steinter, Mary Mead, donde la señora Blackwood gestionaba cartas, paquetes y cotilleos locales con igual autoridad. Tras el mostrador familiar, rodeada de sellos y reglamentos postales, la señora Blackwood exhibía la agudeza de quien se había topado con algo extraordinario. Sus manos curtidas revisaban el reparto matutino con una energía inusual, deteniéndose con frecuencia para mirar hacia el escaparate, como si anticipara el drama que se desataría en la calle. La campana sobre la puerta anunció la entrada de la señorita Marple con su habitual repique. La señora Blackwood levantó la vista con la expresión de quien se desboca por compartir una noticia trascendental, pero no sabe cómo empezar sin parecer demasiado atrevida. Sus dedos tamborileaban contra el mostrador de madera con una emoción apenas contenida. Un maletín de cuero descansaba sobre la mesa auxiliar, con sus herrajes de latón reluciendo a pesar del evidente desgaste. La señorita Marple lo reconoció como perteneciente a su misterioso visitante. Aunque su presencia en la oficina de correos suscitaba intrigantes preguntas sobre qué asuntos podría tener una azafata con los servicios postales en un pueblo que presumiblemente nunca había visitado. La señora Blackwood se inclinó hacia adelante con aire conspirativo, bajando la voz hasta el susurro reservado para las revelaciones más escandalosas. La mujer que acababa de partir afirmó ser la señorita Catherine Hartwell, recientemente transferida a las rutas de Londres tras varios años volando en los servicios continentales. Sin embargo, su pregunta sobre los arreglos de reenvío postal sugería que alguien esperaba correspondencia con varios nombres, una práctica que despertó sospechas inmediatas en la meticulosa mente de la jefa de correos. Los documentos que había presentado parecían auténticos a primera vista, con los sellos y timbres oficiales que se esperan del personal de aerolíneas. Sin embargo, la señora Blackwood poseía la perspicacia de quien había tramitado miles de documentos de identidad a lo largo de su carrera, y algo en estas credenciales en particular parecía sutilmente incorrecto. La fotografía coincidía perfectamente con la apariencia del portador, pero parecía artificial, como si hubiera sido creada específicamente para engañar en lugar de para una identificación rutinaria. La señorita Marple examinó el maletín con más atención mientras fingía hojear la selección de papel de escribir. Sus esquinas mostraban el desgaste típico de los viajes aéreos frecuentes, pero las etiquetas de la aerolínea pegadas al asa mostraban fechas que contradecían la historia que su visitante había proporcionado. Alguien que afirma haber trabajado en rutas continentales durante años no debería llevar equipaje marcado exclusivamente con destinos nacionales británicos. La conversación entre la señora Blackwood y su misterioso invitado reveló inconsistencias adicionales que inquietaron a la observadora jefa de correos. Al preguntarle sobre aeropuertos específicos y procedimientos de vuelo, la supuesta azafata dio respuestas que parecían ensayadas, más que basadas en su experiencia personal. Sus conocimientos parecían exhaustivos, pero de alguna manera de segunda mano, como información extraída de manuales, en lugar de la realidad. Lo más inquietante de todo fue el asunto de la dirección de reenvío. La señorita Hartwell había solicitado que se retuviera la correspondencia en lugar de entregarla, explicando que su horario de vuelo imposibilitaba el envío regular. Sin embargo, parecía insegura de los procedimientos postales básicos que cualquier viajero experimentado conocería instintivamente, lidiando con formularios y haciendo preguntas que delataban su desconocimiento de sistemas que debería haber usado innumerables veces. La señora Blackwood sacó una copia al carbón de la solicitud de reenvío de debajo del mostrador. Su apariencia oficial ocultaba las irregularidades que había notado al completarla. La caligrafía mostraba signos de un disfraz deliberado, con ciertas letras formadas de forma antinatural, que sugerían que alguien había alterado conscientemente su caligrafía habitual. La firma la inquietó especialmente, pues mostraba las marcas de vacilación de alguien que firmaba con un nombre que no le pertenecía. La encargada de correos había servido a la comunidad durante más de 2 décadas, desarrollando un instinto para detectar documentación fraudulenta que rara vez le fallaba.
Algo en toda esta transacción parecía orquestado, como si su visitante se hubiera preparado a fondo para este momento, pero hubiera pasado por alto detalles cruciales que revelaban el engaño a ojos expertos. La mujer poseía todo el conocimiento superficial necesario para pasar un escrutinio superficial, pero carecía de la familiaridad inconsciente que da la experiencia genuina. La señorita Marple asimiló estas revelaciones manteniendo su aparente interés casual por el correo. La imagen que emergía sugería que había estudiado la vida de otra persona, con obsesiva minuciosidad, adquiriendo sus conocimientos profesionales y detalles personales, sin descuidar los sutiles gestos que harían la imitación verdaderamente convincente. Una preparación tan elaborada implicaba circunstancias desesperadas y consecuencias potencialmente peligrosas para todos los involucrados. Mientras se preparaba para salir de la oficina de correos, la señorita Marple se convenció cada vez más de que su pueblo se había convertido en el refugio de alguien que vivía una existencia completamente inventada. La pregunta persistía si este engaño se debía a intenciones criminales o a circunstancias que no dejaban otra alternativa que asumir la identidad de otro. La experiencia sugería que tales distinciones a menudo resultaban menos claras de lo que parecían inicialmente. El Copper Kettle ocupaba la esquina de High Street como un benévolo guardián de los secretos del pueblo, con las ventanas empañadas por el vapor del servicio vespertino, y su interior bullía con las conversaciones contenidas que constituían el alma de las comunidades rurales. La señorita Marple entró y encontró el establecimiento inusualmente lleno para una tarde de jueves, atraída por la noticia de su misterioso visitante, que había ocupado la mesa de la esquina junto a la ventana. La señora Dunn, la propietaria, se movía entre las mesas con la eficiencia experta de alguien acostumbrado a servir té e información a su clientela. Sus movimientos tenían hoy una energía extra, impulsada por la emoción de tener una auténtica azafata en su modesto establecimiento. La mujer en cuestión estaba sentada sola, estudiando un mapa con la concentración de quien planea una ruta de escape o una aproximación cuidadosa a un destino desconocido. La supuesta señorita Hardwell había elegido su posición estratégicamente, observó la señorita Marple, con vistas despejadas tanto a la entrada de la calle como a la puerta trasera que daba a los huertos. Su uniforme de aerolínea atraía miradas de admiración de otros clientes, pero ella parecía incómoda con la atención, ajustándose el cuello con frecuencia y consultando su reloj con precisión nerviosa. El servicio de té que tenía delante permanecía prácticamente intacto, y el vapor se elevaba de la delicada taza de porcelana como incienso de un altar abandonado. En la mesa de al lado, la señora Fletcher, de la panadería, se inclinó hacia su acompañante con la intensidad de quien comparte secretos de estado. Su voz llegó justo a los oídos de la señorita Marple, revelando detalles sobre la excursión matutina de compras de su visitante que habían sorprendido a todo el distrito comercial. La mujer había comprado artículos con el patrón de selección de alguien ajeno a las rutinas domésticas básicas, eligiendo costosos artículos importados y descuidando las necesidades prácticas. El propio panadero había notado su confusión con la moneda británica. A pesar de haber afirmado haber trabajado recientemente en rutas nacionales, donde ese dinero se encontraba a diario, había dudado en transacciones sencillas, calculando el cambio con la incertidumbre de alguien más acostumbrado a denominaciones extranjeras. Su explicación del reciente servicio continental no justificaba su desconocimiento fundamental de las monedas y billetes que debería haber manejado habitualmente. La señora Dunn se acercó a la mesa de la señorita Marple con el aire conspirador de quien desea compartir sus observaciones, manteniendo la discreción profesional. La azafata había pedido un Earl Grey con limón, una opción que sugería sofisticación, pero había añadido azúcar con la mano pesada de quien está acostumbrado a disimular la mala calidad del té. Sus hábitos alimenticios revelaban contradicciones similares, cortaba su bollo con precisión, pero parecía insegura sobre la correcta aplicación de la crema y la mermelada. La conversación en la mesa de la ventana había sido mayormente unilateral, con la visitante haciendo preguntas detalladas sobre la geografía local y ofreciendo poca información sobre sí misma. La señora Dunn había intentado hacer preguntas amistosas sobre la vida en las aerolíneas, recibiendo respuestas que parecían ensayadas e impersonales. La mujer poseía amplios conocimientos sobre especificaciones aeronáuticas y procedimientos de vuelo, pero parecía incómoda al hablar de los aspectos humanos de su supuesta profesión. La señorita Marple notó cómo la mirada del desconocido recorría constantemente la habitación,
catalogando rostros y salidas con la cautela de quien espera ser perseguido. Su bolso permaneció firmemente aferrado durante toda la visita. Su contenido parecía demasiado valioso o incriminatorio como para dejarlo desatendido, incluso en un entorno tan tranquilo. Cuando los niños de la escuela del pueblo pasaron por la ventana camino a casa, se sobresaltó visiblemente antes de recuperar la compostura con evidente esfuerzo. El detalle más intrigante surgió de la minuciosa observación de la señora Fletcher sobre los zapatos de la mujer. A pesar de afirmar haber pasado años en aviones, donde un calzado cómodo y práctico era esencial, llevaba tacones que no mostraban signos de desgaste característicos de caminar por pasillos estrechos durante las turbulencias. El cuero presentaba marcas de desgaste propias de pavimentos urbanos, en lugar de los suelos especiales que se encuentran en las cabinas de los aviones. Su conocimiento de la geografía local resultó sorprendentemente detallado para alguien que visitaba la zona por primera vez. Cuando la señora Dunn mencionó varios lugares emblemáticos y pueblos vecinos, la supuesta señorita Hartwell respondió con una familiaridad que sugería estudios previos más que curiosidad turística. Conocía los horarios de autobuses y las conexiones ferroviarias con la precisión de quien ha investigado rutas de escape en lugar de opciones de viaje casuales. La luz de la tarde que se filtraba por las ventanas del salón de té iluminaba detalles sutiles que una observación superficial podría pasar por alto. Las manos de la mujer no mostraban señales de los callos característicos que se desarrollaban al manipular carritos de servicio pesados u equipos de seguridad. Su tez carecía de la sutil palidez que afectaba a las tripulaciones que pasaban largas horas en cabinas presurizadas bajo luz artificial. Incluso su postura parecía inadecuada para alguien entrenada para moverse con gracia en espacios reducidos, manteniendo una apariencia profesional. Mientras la señorita Marple se preparaba para terminar su té de la tarde, reflexionó sobre la creciente evidencia de que su visitante, en efecto, vivía una vida prestada con notable minuciosidad, pero con una ejecución imperfecta. La mujer, sin duda, había invertido un enorme esfuerzo en aprender los detalles profesionales de otra, sin lograr adquirir los hábitos físicos inconscientes que harían su engaño verdaderamente convincente. Una preparación tan elaborada sugería circunstancias lo suficientemente desesperadas como para justificar los considerables riesgos que implicaba el robo de identidad. La tarde se acercaba a Stenmere Mead con su habitual dulzura, pero la tranquilidad habitual había sido reemplazada por un trasfondo de especulación que se extendía por cada cabaña y conversación. La señorita Marple se sintió atraída por la vicaría, donde la señora Leonard presidía la reunión semanal de su comité de beneficencia, transformando los asuntos rutinarios de la parroquia en una sesión de recopilación de información centrada por completo en su enigmática visitante. La sala de estar bullía de emoción contenida mientras los residentes más observadores del pueblo compartían sus encuentros con la misteriosa azafata. La señora Leonard presidía la reunión con la autoridad de alguien acostumbrado a extraer la verdad de las evasivas diplomáticas, su taza de té sirviendo de mazo para mantener el orden entre teorías contradictorias y observaciones contradictorias. La señora Weatherby, de la pensión, había proporcionado alojamiento a su visitante, un servicio que ofrecía una perspectiva sin precedentes de sus hábitos y pertenencias. Su informe presentaba a alguien que vivía con una cautela obsesiva, comprobando las cerraduras constantemente y colocando los muebles de forma que permitieran una vista clara de todas las entradas. La huésped había pagado una semana por adelantado con billetes nuevos y sin estrenar, pero su equipaje sugería que estaba preparada para una estancia prolongada o una salida rápida. El contenido de su habitación revelaba misterios adicionales que inquietaban a la observadora casera. Al desempacar, se habían visto varios documentos de identidad, todos con la misma fotografía, pero con diferentes nombres y orígenes. Su ropa incluía uniformes de varias aerolíneas, lo que sugería una larga trayectoria en la aviación o una colección reunida con fines engañosos. La mujer dormía mal, dando vueltas por la noche como si estuviera atormentada por la ansiedad o la culpa. El doctor Haydock aportó sus observaciones profesionales sobre la aparente salud y comportamiento de su visitante. Durante un encuentro casual en la farmacia, había notado signos de estrés crónico que parecían incompatibles con el glamuroso estilo de vida asociado con los viajes aéreos internacionales. Sus manos temblaban ligeramente al manipular objetos pequeños,
y sus ojos mostraban los patrones de fatiga típicos de alguien que sobrevive con un descanso insuficiente durante largos periodos. Había preguntado por remedios para el mareo por movimiento, una necesidad inusual para alguien cuya profesión exigía comodidad con el movimiento constante. La farmacéutica había encontrado sus preguntas sobre diversos medicamentos inusualmente específicas, como si poseyera conocimientos médicos que superaban los esperados en su formación como tripulante de cabina. Sus preguntas se centraban en sustancias que podían inducir pérdida de conciencia o memoria, solicitudes que intentó disfrazar como investigaciones para el proyecto académico de una amiga. Un interés farmacéutico tan detallado suscitó dudas sobre sus verdaderas intenciones en esa pacífica comunidad. La señora Leonard compartió su propio encuentro con la mujer durante el servicio matutino en la iglesia del pueblo. La supuesta señorita Hartwell había asistido con la puntualidad de quien busca refugio en lugar de guía espiritual, escogiendo un asiento cerca de la salida y permaneciendo vigilante durante todo el servicio. Sus respuestas a himnos y oraciones familiares sugerían conocimientos religiosos, pero parecía desconocer las tradiciones específicas de su comunidad anglicana. Lo más inquietante fue su reacción al anuncio de los próximos eventos parroquiales, en particular aquellos que involucraban a niños o miembros vulnerables de la comunidad. Había mostrado un gran interés en los horarios y lugares, tomando notas con la minuciosidad de quien planea participar o interferir. Sus preguntas sobre las medidas de seguridad y los protocolos de supervisión parecían excesivas para una curiosidad superficial sobre las costumbres locales. El cartero había observado comportamiento sospechoso adicional durante sus rondas vespertinas. Su visitante había sido vista estudiando los números de las casas y los nombres de los residentes con minuciosidad sistemática, como si recopilara información sobre cada familia del pueblo. Había hecho preguntas directas sobre qué residencias albergaban a ancianos que vivían solos, información que podría tener fines caritativos o depredadores, según sus verdaderas intenciones. La señorita Marple asimiló estas revelaciones mientras aportaba sus propias observaciones sobre el comportamiento contradictorio de la mujer y su aparente experiencia en asuntos de aviación, junto con su profundo desconocimiento de los aspectos prácticos de dicha profesión. La evidencia acumulada sugería que alguien había usurpado la identidad de otra persona con una preparación meticulosa, pero una ejecución imperfecta, dejando rastros de engaño visibles para el ojo experto. Los miembros del comité se sentían divididos entre la compasión por alguien que posiblemente huía de circunstancias desesperadas y la preocupación por los riesgos que representaba para su comunidad albergar a una persona de origen desconocido y honestidad cuestionable. El comportamiento de su visitante sugería intenciones criminales o victimización por circunstancias ajenas a su control, distinciones que, según les había enseñado la experiencia, podían resultar peligrosamente engañosas. Al concluir la reunión con planes para la observación continua y las indagaciones discretas, la señorita Marple reflexionó sobre el patrón que emergía de su inteligencia colectiva. La mujer que vivía como Catherine Hartwell había invertido un esfuerzo extraordinario en conocer la vida de otra persona, pero por alguna razón no había anticipado el escrutinio que tal engaño atraería en una comunidad tan unida. La pregunta persistía. Su presencia representaba una amenaza que debía contenerse o un misterio que debía resolverse con compasión por todos los involucrados. El amanecer amaneció con una claridad inusual sobre St. Mary Mead, tiñendo la campiña de tonos dorados que parecían prometer una revelación. La señorita Marple se levantó temprano de su cama en la habitación de invitados de la vicaría, con la mente ya concentrada en el enigma que había cautivado a todo el pueblo. Hoy observaría a su misterioso visitante con el enfoque sistemático que había resuelto innumerables enigmas a lo largo de su larga experiencia con el engaño humano. El aire matutino traía la fresca promesa del otoño, mientras la señorita Marple se posicionaba estratégicamente en la plaza del pueblo, armada con su tejido y la apariencia de hogar despreocupado que tan eficaz había demostrado en investigaciones anteriores. Sus agujas tintineaban con un ritmo ensayado, mientras su mirada penetrante permanecía fija en la pensión donde su enigmática huésped mantenía su precaria farsa. Catherine Hartwell apareció puntualmente a las 8, con su uniforme de avión impecable, a pesar del evidente esfuerzo por mantener su elaborado engaño. La señorita Marple notó de inmediato cómo los movimientos de la mujer se habían vuelto más mecánicos de la noche a la mañana, como si el esfuerzo de la actuación constante estuviera minando su gracia natural. Su sonrisa profesional parecía cada vez más forzada,
una máscara que amenazaba con desaparecer con cada hora que pasaba. El detective anciano observó detalles sutiles que otros podrían considerar insignificantes. Las manos de la mujer, supuestamente acostumbradas a manipular equipos de servicio delicados durante vuelos turbulentos, temblaban al realizar tareas sencillas como abrir su bolso o ajustarse el cuello. Su respiración sugería que luchaba contra la ansiedad constante, el ritmo superficial de quien espera ser descubierto en cualquier momento. Lo más revelador fue su reacción al paso de aviones durante su aproximación a aeropuertos cercanos. Una auténtica azafata apenas percibiría sonidos tan rutinarios, pero esta mujer se sobresaltaba con el rugido de cada motor, mirando al cielo con una mezcla de anhelo y terror que sugería una relación compleja con el mundo de la aviación en el que decía vivir. Sus conocimientos parecían más teóricos que empíricos, aprendidos de manuales en lugar de haber vivido innumerables vuelos. El ojo experto de la señorita Marple captó inconsistencias que se acumulaban como pruebas en un tribunal. La mujer miraba su reloj con obsesión, pero parecía insegura sobre los horarios de los vuelos que supuestamente sabía de memoria. Su uniforme ostentaba las insignias y regulaciones correctas, pero le quedaba un poco mal, como si estuviera hecho a medida para alguien con medidas completamente diferentes. Su talle sugería ropa prestada, no proporcionada. Cuando la señora Dine, del salón de té, se acercó conversando amistosamente, la señorita Marple se colocó a una distancia que la permitiera oírla, manteniendo la apariencia de estar absorta en el tejido. El intercambio reveló nuevas capas de engaño que confirmaron sus crecientes sospechas sobre las verdaderas circunstancias e identidad de su visitante. La supuesta señorita Hardwell respondía a la terminología aeronáutica con precisión de manual, pero carecía de la familiaridad informal propia del uso profesional diario. Sus descripciones de diversos aeropuertos contenían datos precisos, pero carecían de las observaciones personales que la tripulación de vuelo solía compartir al hablar de destinos conocidos. Habló de su carrera con la indiferencia de quien recita información investigada en lugar de evocar recuerdos personales. Su lenguaje corporal delataba signos adicionales de tensión que la formación profesional no podía ocultar por completo. Mantenía la postura rígida de quien se siente observado, en lugar de la relajada confianza que se espera tras años de interacción con el público. Su sonrisa nunca se reflejaba en sus ojos, que constantemente escrutaban el entorno en busca de posibles amenazas u oportunidades de escape. La mujer vivía en un estado de alerta constante que sugería que la culpa o el miedo impulsaban su elaborada farsa. La señorita Marple observó cómo su visitante evitaba ciertos temas con gran destreza, desviando preguntas sobre colegas específicos o incidentes memorables que cualquier azafata compartiría con gusto. Sus respuestas contenían conocimientos generales del sector, pero carecían de las anécdotas personales que solían salpicar tales conversaciones. Poseía una amplia información técnica, pero por alguna razón, carecía del componente humano que hacía memorable su trabajo. El sol de la mañana reveló evidencia física adicional que respaldaba la teoría de la señorita Marple sobre la identidad falsa. La tez de la mujer no mostraba signos de los efectos ambientales específicos que caracterizaban al personal de aviación de carrera. Sus manos carecían de las sutiles cicatrices de lesiones menores comunes en quienes manejan equipo de servicio en condiciones de hacinamiento en aeronaves. Incluso su forma de andar sugería que no estaba acostumbrada a mantener el equilibrio durante el movimiento constante que caracterizaba el servicio de vuelo profesional. Mientras la mujer continuaba con su rutina matutina, la señorita Marple observó cómo estudiaba cada rostro en la plaza del pueblo con meticulosidad sistemática. Su atención se centraba especialmente en los residentes mayores y las figuras de autoridad, catalogando posibles amenazas o fuentes de información con la evaluación calculadora de alguien cuya supervivencia dependía de información precisa sobre su entorno. La anciana detective había encontrado un comportamiento similar en sus investigaciones anteriores, reconociendo la tensión específica que conlleva el robo de identidad en circunstancias desesperadas. Esta mujer claramente había invertido meses de preparación en aprender sobre la vida de otra persona, pero de alguna manera no había logrado adquirir los gestos inconscientes que harían que su suplantación fuera realmente convincente ante la observación experta. Lo más intrigante fue la evidente inteligencia y la meticulosa planificación de la mujer, contrastadas con errores fundamentales que sugerían inexperiencia con el engaño o circunstancias que la habían obligado a implementar precipitadamente un plan incompleto. Su conocimiento parecía exhaustivo en algunas áreas,
mientras que en otras revelaba peligrosas lagunas, creando un patrón que implicaba desesperación y una determinación notable. La señorita Marple concluyó su sesión matutina de observación con creciente certeza de que su visitante, en efecto, vivía una vida prestada con una habilidad que la impresionaba, aunque la preocupaba. La pregunta persistía. ¿Este engaño tenía fines criminales o representaba el intento desesperado de alguien por escapar de unas circunstancias que no le dejaban otra alternativa que asumir la identidad de otro? La experiencia le había enseñado que tales distinciones a menudo resultaban más complejas de lo que sugería la apariencia inicial. La tarde trajo un drama inesperado a St. Mary Mead con la llegada del inspector Slack a la comisaría del pueblo, cuya llegada provocó gran expectación en la red informal de inteligencia de la comunidad. La señorita Marple observó su paso decidido desde su posición cerca del monumento de guerra, reconociendo la urgencia distintiva que caracterizaba las investigaciones oficiales sobre delitos graves, en lugar de las visitas administrativas rutinarias. El agente Edwards salió de la comisaría con la alerta propia de alguien que de repente asume una gran responsabilidad. Su habitual actitud relajada había dado paso a la atención concentrada que acompañaba a las instrucciones de Scotland Yard, lo que sugería que su misterioso visitante había atraído la atención de autoridades mucho más allá de su apacible comunidad rural. La presencia del inspector transformó el ambiente del pueblo, de una especulación curiosa a una genuina preocupación por albergar a alguien potencialmente peligroso. La señorita Marple se posicionó estratégicamente cerca de la entrada de la estación, con su tejido como camuflaje perfecto mientras absorbía fragmentos de la conversación oficial a través de las ventanas entreabiertas del edificio. La conversación en el interior reveló que Catherine Hartwell no era simplemente una identidad falsa, sino que pertenecía a una persona real cuya desaparición había desencadenado una investigación exhaustiva que abarcaba múltiples jurisdicciones. La auténtica señorita Hartwell había desaparecido de su apartamento en Londres 6 semanas antes, dejando tras de sí pertenencias personales y registros laborales que sugerían una desaparición voluntaria o un secuestro cuidadosamente orquestado. Las preguntas del inspector Slack se centraron en el momento oportuno y los patrones de comportamiento que indicaban graves implicaciones delictivas, más allá del simple robo de identidad. La mujer desaparecida tenía previsto testificar en un importante caso de fraude relacionado con operaciones aéreas internacionales. Su testimonio podría ser crucial para condenar a varios altos funcionarios por tramas de contrabando que utilizaban rutas de aviación comercial para el transporte transfronterizo de contrabando. La investigación descubrió irregularidades financieras en las cuentas personales de la señorita Hartwell, lo que sugería su participación en actividades delictivas o su victimización por parte de quienes buscaban silenciar su testimonio. Poco antes de su desaparición, aparecieron importantes depósitos, seguidos de una retirada sistemática de fondos mediante métodos diseñados para ocultar el rastro del dinero y frustrar los esfuerzos policiales por rastrear sus movimientos. Lo más inquietante fue el descubrimiento de que Catherine Hartwell poseía un conocimiento detallado de las vulnerabilidades de seguridad en las operaciones de las aerolíneas, información que podría resultar invaluable para las organizaciones criminales que buscan explotar dichas debilidades. Su puesto en Imperial Airways le había proporcionado acceso a procedimientos clasificados y archivos de personal que ahora habían desaparecido de las oficinas de la compañía, presuntamente robados por ella o por los responsables de su desaparición. La señorita Marple asimiló estas revelaciones manteniendo una apariencia de despreocupado interés por las actividades del pueblo. La imagen que emergió sugería que su visitante podría ser la auténtica señorita Hartwell, que operaba de forma encubierta para escapar de sus cómplices criminales, o una impostora que había eliminado a la verdadera mujer para usurpar su identidad con fines que amenazaban tanto la seguridad aérea como la seguridad de la comunidad. Las instrucciones del inspector al agente Edwards enfatizaron la necesidad de una vigilancia discreta, evitando acciones que pudieran provocar la huida del sospechoso antes de que se pudieran reunir más pruebas. La investigación requería un cuidadoso equilibrio entre la seguridad pública y la preservación de lo que podría ser la única pista en un caso que involucraba múltiples desapariciones y una importante organización criminal. Surgieron detalles adicionales sobre los antecedentes de la mujer desaparecida que complicaron aún más la investigación. Catherine Hartwell había sido reclutada para el servicio aéreo directamente desde un puesto de secretaria en el Ministerio del Aire, y su historial laboral sugería acceso a información
que no estaba disponible habitualmente para la tripulación de vuelos comerciales. Su autorización de seguridad había sido mejorada poco antes de su desaparición, lo que indicaba su participación en operaciones clasificadas que permanecieron ocultas a las autoridades locales. El inspector reveló que se habían producido robos de identidad similares en otros lugares, lo que creaba un patrón que sugería actividad delictiva organizada en lugar de incidentes aislados. Varios empleados de la aerolínea habían desaparecido en circunstancias que permitieron que desconocidos asumieran su identidad. Sin embargo, no se habían encontrado cadáveres que confirmaran si los originales habían fallecido o si simplemente habían sido reubicados para su propia protección. La señorita Marple se encontraba dividida entre la preocupación por la seguridad de la comunidad y la compasión por alguien que podría estar huyendo de circunstancias ajenas a su voluntad. La mujer que se alojaba en la pensión de la señora Weatherby mostraba un comportamiento consistente con el engaño criminal o la victimización aterrorizada, distinciones que, según le había enseñado la experiencia, podían resultar peligrosamente engañosas hasta que se establecieran todos los hechos. La investigación había llegado a un punto crítico donde cualquier acción precipitada podría permitir la fuga de un peligroso delincuente o causar mayores daños a alguien ya víctima de circunstancias que escapaban a su control. La estrategia del inspector requería paciencia y una observación minuciosa, cualidades que la señorita Marple poseía en abundancia, pero que a los residentes locales les podría resultar difícil mantener dada su creciente preocupación por albergar a un desconocido potencialmente peligroso. Mientras las sombras de la tarde se extendían sobre la plaza del pueblo, la señorita Marple reflexionaba sobre la complejidad de la motivación humana y las trágicas circunstancias que podían transformar a individuos comunes en criminales o víctimas. Su misteriosa visitante seguía siendo un enigma cuya verdadera naturaleza requeriría una investigación minuciosa para determinar si merecía ser procesada o protegida de fuerzas que ya se habían cobrado demasiadas vidas inocentes. La tarde cayó sobre St. Mary Mead con una pesadez inusual, como si el aire se hubiera cargado de secretos a la espera de salir a la luz. La señorita Marple se abría paso por las calles del pueblo con deliberada naturalidad, con destino a la pensión donde su misteriosa huésped mantenía su cada vez más precaria farsa. La anciana detective había aprendido con décadas de experiencia que la verdad a menudo salía a la luz cuando la gente creía pasar desapercibida. La pensión se recortaba contra el cielo que se oscurecía, sus ventanas brillaban con una luz cálida que parecía prometer seguridad, pero ocultaba peligros que se hacían más evidentes con cada hora que pasaba. La señora Weatherby le había confesado su creciente inquietud por el comportamiento de su huésped, en particular su costumbre de permanecer despierta toda la noche, paseándose por su habitación con la energía inquieta de alguien atormentado por la culpa o el terror. La señorita Marple se situó en el pequeño jardín adyacente a la propiedad, oculta entre el follaje otoñal que proporcionaba un camuflaje perfecto para la observación. Su paciencia se vio recompensada cuando la mujer que se hacía llamar Catherine Hartwell apareció en la ventana de su dormitorio, recortada contra la luz de la farola, mientras realizaba lo que parecía ser un examen sistemático de la calle. La supuesta azafata se movía con la precisión calculada de quien busca vigilancia, centrando su atención en posibles escondites y rutas de escape con minuciosidad profesional. Su comportamiento sugería una formación en técnicas de contravigilancia superior a la ofrecida al personal de aerolíneas comerciales, lo que implicaba antecedentes militares o experiencia criminal que jamás había revelado a sus desprevenidos anfitriones. A través de la ventana entreabierta, la señorita Marple pudo oír fragmentos de una conversación telefónica que confirmaban sus peores sospechas sobre las verdaderas circunstancias e intenciones de su visitante. La mujer hablaba en susurros urgentes con alguien cuyas respuestas parecían perturbarla considerablemente, elevando la voz con pánico a pesar de sus evidentes esfuerzos por mantener la discreción. La conversación reveló que su presencia en St. Mary Mead no era casual, sino parte de un plan cuidadosamente orquestado que involucraba a múltiples cómplices y objetivos que iban mucho más allá del simple robo de identidad. Las referencias a horarios, pagos y medidas de seguridad sugerían su participación en actividades delictivas que representaban amenazas reales para la seguridad de la comunidad y la seguridad nacional. Lo más alarmante fue su mención de residentes específicos de la aldea, por su nombre, lo que indicaba una recopilación sistemática de información sobre posibles objetivos u obstáculos para cualquier plan que estuviera implementando.
Su conocimiento de detalles personales sobre residentes mayores que vivían solos sugería intenciones caritativas o una planificación predatoria, distinciones que podrían resultar cruciales para prevenir daños graves a miembros vulnerables de la comunidad. La señorita Marple se esforzó por escuchar detalles adicionales que pudieran aclarar si su visitante era un participante activo en una conspiración criminal o un agente reticente obligado a cooperar mediante amenazas contra su seguridad o la de otros. La evidente angustia de la mujer durante la conversación sugería culpa por sus actos o temor a consecuencias ajenas a su control. La conversación telefónica concluyó con los preparativos para una reunión dentro de los límites de la aldea, que implicaba la transferencia de documentos o materiales descritos en un lenguaje codificado para frustrar las labores de vigilancia. La reticencia de la mujer a participar era evidente, pero finalmente accedió a cooperar con planes que sin duda la llenaban de temor y aprensión. Mientras la señorita Marple se preparaba para retirarse de su escondite, observó a la mujer realizando actividades sospechosas adicionales que confirmaron el carácter delictivo de su presencia en la comunidad. Se extrajeron documentos de un compartimento oculto de su equipaje. Su apariencia oficial sugería materiales robados o credenciales falsificadas con maestría para facilitar operaciones ilegales. El manejo que la mujer hizo de estos documentos reveló familiaridad con información clasificada y protocolos de seguridad que no deberían haber estado disponibles para el personal de aerolíneas comerciales. Su cuidadoso examen de su contenido y su organización sistemática sugirieron que estaba preparada para actividades que requerían una sincronización precisa y coordinación con cómplices externos que operaban según horarios preestablecidos. La señorita Marple presenció a la mujer preparando lo que parecían ser varios juegos de documentos de identidad, cada uno con su fotografía, pero con nombres y antecedentes diferentes. La calidad profesional de estos materiales indicaba acceso a sofisticadas operaciones de falsificación o a canales oficiales comprometidos por la infiltración criminal, lo que sugería su participación en actividades delictivas organizadas de alcance internacional y cuantiosos recursos. Lo más preocupante era la evidente pericia de la mujer en el manejo del equipo técnico descubierto entre sus pertenencias, dispositivos cuyo propósito parecía estar relacionado con la interceptación de comunicaciones o la vigilancia electrónica, más que con operaciones aéreas legítimas. Su familiaridad con tales herramientas especializadas implicaba una formación y experiencia que contradecían su supuesta trayectoria en la aviación comercial. Las observaciones de esa noche habían transformado la percepción que tenía la señorita Marple de su misteriosa visitante, de alguien que podría merecer compasión, a una persona cuya presencia representaba un peligro claro e inmediato para la seguridad de la comunidad. Las actividades de la mujer sugerían una coordinación con una organización criminal, cuyos objetivos seguían siendo inciertos, pero cuyos métodos indicaban su disposición a emplear la violencia cuando fuera necesario para lograr sus fines. Mientras la señorita Marple regresaba con cuidado por las calles del pueblo, reflexionaba sobre las difíciles decisiones que tanto ella como las autoridades locales debían tomar. Las pruebas reunidas sugerían que era necesario actuar de inmediato para evitar cualquier plan criminal que se acercara a su culminación. Sin embargo, una intervención prematura podría resultar en la fuga de cómplices o la destrucción de pruebas cruciales para una investigación más amplia. La mañana siguiente llegó con una tranquilidad engañosa, enmascarando la tensión que se apoderó de Mary Mead, mientras la señorita Marple implementaba su plan cuidadosamente elaborado para desenmascarar a su peligroso visitante. La experiencia le había enseñado que los criminales que operan bajo identidades falsas poseen debilidades predecibles, en particular su tendencia a reaccionar a la defensiva cuando se enfrentan a información específica sobre sus verdaderas circunstancias y vínculos criminales. La señorita Marple se ubicó estratégicamente en el salón de té del pueblo, planeando llegar justo cuando la mujer que se hacía llamar Catherine Harwell solía realizar su reconocimiento matutino disfrazada de compras informales. La anciana detective había preparado su enfoque con la meticulosa atención que caracterizaba sus investigaciones más exitosas, consciente de que un solo error de cálculo podría provocar la fuga del sospechoso o una escalada de violencia. La supuesta azafata entró en el establecimiento con su habitual cautela, observando la sala en busca de posibles amenazas antes de elegir su mesa habitual junto a la ventana. La señorita Marple observó cómo el comportamiento de la mujer se había vuelto cada vez más mecánico, y su fachada profesional mostraba signos de tensión que sugerían la inminente culminación del plan criminal
que la había traído a su pacífica comunidad. La señora Dan sirvió el té de la mañana con una eficiencia inusual. Sus movimientos reflejaban la energía nerviosa de alguien consciente de que se desarrollaban acontecimientos dramáticos en su establecimiento. La propietaria había accedido a colaborar en la investigación de la señorita Marple, creando oportunidades para una conversación prolongada, manteniendo la apariencia de hospitalidad habitual con los clientes desprevenidos. La señorita Marple inició su ofensiva psicológica con observaciones aparentemente inocentes sobre las carreras de aviación y los desafíos que enfrentaba el personal de vuelo durante la guerra. Sus comentarios fueron elaborados para indagar en aspectos específicos de los antecedentes inventados de la mujer, a la vez que ofrecía oportunidades de confesión voluntaria que pudieran mitigar las consecuencias del descubrimiento de su verdadera identidad y sus actividades delictivas. Las respuestas de la mujer revelaban una creciente ansiedad, a medida que las preguntas de la señorita Marple se centraban con mayor precisión en detalles que solo la auténtica Catherine Hartwell conocería por experiencia propia. Sus respuestas contenían precisión técnica, pero carecían de la resonancia emocional que acompaña a los recuerdos auténticos, creando un patrón que confirmaba la teoría de la anciana detective sobre la suplantación de identidad y el engaño criminal. Lo más revelador fue la reacción del sospechoso ante la mención casual de la señorita Marple de incidentes específicos de la historia de la aviación que la verdadera Catherine Hartwell había vivido en primera persona durante su servicio militar, antes de incorporarse a las aerolíneas comerciales. La impostora poseía un conocimiento exhaustivo de tales sucesos, pero respondió con la indiferencia propia de quien los ha conocido investigando, no por experiencia propia. La conversación continuó, y la señorita Marple fue aumentando gradualmente la presión, con referencias a conocidos mutuos y experiencias compartidas, que deberían haber provocado un reconocimiento inmediato de la verdadera señorita Hartwell. La creciente incomodidad de la mujer se hizo evidente mientras luchaba por mantener su engaño, mientras respondía preguntas cada vez más específicas que amenazaban con exponer sus afirmaciones fraudulentas sobre sus antecedentes y trayectoria profesional. El momento decisivo llegó cuando la señorita Marple mencionó el testimonio que Catherine Hartwell debía prestar en el próximo juicio por fraude relacionado con operaciones de contrabando aéreo. La reacción de la impostora fue inmediata y decisiva. Su fachada, cuidadosamente cuidada, se desmoronó al comprender que sus verdaderas circunstancias y vínculos criminales habían sido descubiertos por alguien con acceso a información oficial. El pánico de la mujer se manifestó en síntomas físicos que confirmaron la evaluación de la señorita Marple sobre las peligrosas implicaciones de la situación para la seguridad de la comunidad. Le temblaban las manos al buscar su bolso, movimientos que sugerían preparativos para la huida o la violencia, dependiendo de cómo se desarrollaran los acontecimientos en los siguientes minutos cruciales. La anciana detective reconoció las señales de alguien cuyos planes cuidadosamente elaborados se habían visto comprometidos sin posibilidad de recuperación. La señorita Marple continuó su presión psicológica con referencias a los documentos de la aerolínea desaparecidos y las brechas de seguridad que acompañaron la desaparición de la verdadera Catherine Hartwell. Las respuestas de la impostora se volvieron cada vez más desesperadas al comprender que había adquirido un conocimiento exhaustivo de sus actividades delictivas, a pesar de sus esfuerzos por mantener la seguridad operativa mediante engaños y distracciones cuidadosas. El comportamiento de la mujer pasó de una ansiedad defensiva a una preparación activa para la huida al reconocer que su presencia en St. Mary Med estaba comprometida, impidiendo así cualquier posibilidad de engaño continuo. Sus movimientos se volvieron más decididos al calcular las distancias a las salidas y evaluar los posibles obstáculos para su salida inmediata del establecimiento y del propio pueblo. La señorita Marple observaba estos acontecimientos con la calma y la indiferencia que caracterizaban su enfoque en situaciones peligrosas, consciente de que los próximos momentos determinarían si la investigación concluía con una resolución pacífica o se convertía en violencia que pudiera amenazar a miembros inocentes de la comunidad. Sus décadas de experiencia le habían enseñado a mantener el control mediante la manipulación psicológica en lugar de la confrontación física. El último intento de la impostora por mantener su engaño implicó una apelación emocional diseñada para despertar compasión y al mismo tiempo crear oportunidades de escape. Su afirmación de victimización por circunstancias ajenas a su voluntad contenía elementos de verdad que complicaban los juicios morales sobre su culpabilidad,
pero no justificaban las amenazas reales que su presencia representaba para los miembros vulnerables de la comunidad, que le habían ofrecido hospitalidad y protección. Mientras la mujer se preparaba para abandonar su elaborada mascarada, la señorita Marple reflexionó sobre las trágicas circunstancias que podían transformar a individuos comunes en peligrosos criminales por desesperación, coerción o simple debilidad moral. La investigación había revelado una complejidad humana que cuestionaba las simples categorías de culpabilidad e inocencia, a la vez que confirmaba la necesidad de proteger la seguridad de la comunidad de aquellos cuyas circunstancias los convertían en amenazas para los demás, independientemente de sus intenciones originales. La tarde de otoño se sumió en el caos cuando la mujer que se había hecho pasar por Catherine Hartwell abandonó toda pretensión de civilidad y huyó del salón de té con la energía desesperada de quien depende de escapar de inmediato de las fuerzas que se ciernen sobre su engaño, cuidadosamente urdido. La señorita Marple observó la transformación de impostora ansiosa a peligrosa fugitiva, con la distancia clínica que le había sido tan útil en anteriores encuentros con criminales acorralados. La huida de la sospechosa por las calles del pueblo atrajo de inmediato la atención de los residentes, acostumbrados a sus movimientos mesurados y su comportamiento profesional durante su breve estancia entre ellos. Su repentino abandono del comportamiento controlado que había caracterizado su farsa reveló la auténtica desesperación que la había llevado a un engaño tan elaborado, confirmando la evaluación de la señorita Marple sobre las graves implicaciones criminales de su presencia en la comunidad. El agente Edwards respondió a la conmoción con una rapidez encomiable, aunque su experiencia en la policía rural le había proporcionado una preparación limitada para perseguir a sospechosos con aparente entrenamiento en técnicas de evasión. La mujer se movía por terreno conocido con un sorprendente conocimiento de la geografía local, lo que sugería un reconocimiento previo que la había preparado precisamente para circunstancias como esa, que requerían una rápida salida del pueblo. La señorita Marple coordinó la persecución con el pensamiento estratégico que había resuelto innumerables misterios a lo largo de su carrera, reconociendo que los patrones de comportamiento del sospechoso y sus opciones de escape revelarían información crucial sobre sus verdaderos objetivos y vínculos criminales. Su comprensión de la psicología humana por parte de la veterana detective le proporcionó información invaluable para predecir los probables destinos y decisiones tácticas del fugitivo. La trayectoria de vuelo de la mujer indicaba un conocimiento específico de los horarios de transporte y rutas alternativas, lo que sugería coordinación con cómplices que operaban según planes de contingencia preestablecidos. Sus movimientos no reflejaban pánico aleatorio, sino una progresión calculada hacia objetivos establecidos antes de su llegada a Stenbury Mead, lo que confirmaba que toda su presencia había formado parte de un plan criminal más amplio y no un simple robo de identidad. El inspector Slack llegó desde la sede del condado con personal y recursos adicionales, lo que transformó el incidente local en una búsqueda exhaustiva que abarcó múltiples jurisdicciones. Su coordinación con las autoridades londinenses reveló que las actividades del sospechoso estaban vinculadas a organizaciones criminales internacionales, cuyas operaciones representaban amenazas a la seguridad nacional, que se extendían mucho más allá de los límites de su comunidad rural. La investigación reveló evidencia que vinculaba al fugitivo con una red de empleados de aerolíneas que habían sido sistemáticamente comprometidos mediante chantaje, coerción o incentivos económicos para participar en operaciones de contrabando que utilizaban rutas de aviación comercial para transportar contrabando y materiales ilegales a través de fronteras internacionales. El alcance de la conspiración criminal excedía cualquier experiencia previa en su tranquilo entorno rural. Lo más alarmante fue el descubrimiento de que la sospechosa poseía información detallada sobre vulnerabilidades de seguridad en la infraestructura local y las instalaciones gubernamentales, información que podría resultar invaluable para organizaciones hostiles que buscan explotar dichas debilidades con fines terroristas o de espionaje. Su recopilación sistemática de información sobre los residentes de la comunidad y sus rutinas sugería que estaba preparando actividades que iban más allá del simple lucro delictivo y se extendían a cuestiones de seguridad nacional. La persecución reveló evidencia adicional de la formación profesional de la sospechosa en técnicas de contravigilancia y evasión, superior a la ofrecida al personal de aerolíneas comerciales. Su capacidad para desplazarse por el terreno sin ser detectada indicaba antecedentes militares o experiencia criminal que había ocultado con éxito mientras se hacía pasar por una empleada de aviación inocente
que buscaba refugio en su comunidad. El análisis que realizó la señorita Marple de las pruebas descubiertas en el equipaje abandonado del sospechoso reveló la sofisticada naturaleza de la operación criminal que había estado apoyando. Documentos falsificados, equipos de comunicación encriptados e informes detallados de vigilancia sobre los residentes locales presentaban un panorama de recopilación sistemática de inteligencia que sugería actividades de espionaje o la preparación de operaciones criminales dirigidas a miembros vulnerables de la comunidad. La investigación se amplió para incluir el examen de los contactos y actividades del sospechoso en otros lugares, lo que reveló un patrón de robo de identidad e infiltración implementado en múltiples comunidades de la región. Cada incidente siguió patrones similares de preparación minuciosa, recopilación sistemática de información y, finalmente, desaparición antes de que las autoridades locales pudieran establecer cargos integrales contra los perpetradores. Al anochecer y sin señales de la captura del fugitivo, la señorita Marple reflexionó sobre las implicaciones más amplias de la red criminal que había establecido brevemente operaciones en su comunidad. La investigación había revelado vulnerabilidades en los sistemas de seguridad rural que podrían ser explotadas por quienes tuvieran los recursos y la determinación suficientes para amenazar la seguridad de residentes inocentes que jamás imaginaron que tales peligros pudieran afectar su pacífica existencia. La fuga del sospechoso representó más que una simple evasión criminal, sino más bien la confirmación de que las actividades del crimen organizado habían evolucionado para explotar la confianza y la hospitalidad propias de las comunidades rurales. La señorita Marple reconoció que la experiencia de su aldea requeriría cambios en la conciencia y los procedimientos de seguridad para prevenir una infiltración similar por parte de aquellos cuyas intenciones representaban amenazas reales para la seguridad de la comunidad y los intereses de la seguridad nacional. La continua persecución sirvió como un recordatorio aleccionador de que las organizaciones criminales modernas poseían recursos y capacidades que desafiaban los enfoques tradicionales de aplicación de la ley, lo que requería la coordinación entre las autoridades locales y las agencias de seguridad nacional para abordar amenazas que trascendían las fronteras jurisdiccionales y los métodos de investigación convencionales. La fachada pacífica de la vida rural ya no podía brindar protección adecuada contra aquellos cuyas actividades delictivas se habían adaptado para explotar estas aparentes vulnerabilidades de seguridad. El amanecer amaneció en St. Mary Mead con la gris persistencia de la lluvia otoñal. En consonancia con el sombrío estado de ánimo que se había apoderado de la comunidad, al darse cuenta de que su apacible pueblo se había convertido en el foco de una investigación criminal internacional. La señorita Marple se levantó temprano de su sueño intranquilo, ocupada en las inquietantes revelaciones que seguían surgiendo sobre el alcance y la sofisticación de la red criminal que había operado brevemente entre ellos. La plaza del pueblo bullía de actividad con la llegada de más agentes del orden desde Londres, cuya presencia transformó el entorno familiar en algo parecido a un puesto de mando militar. El inspector Slack se coordinó con funcionarios cuyas credenciales sugerían la participación de servicios de inteligencia en asuntos que trascendían con creces la investigación criminal rutinaria, lo que confirmó la evaluación de la señorita Marple de que su misterioso visitante estaba vinculado a organizaciones que amenazaban la seguridad nacional. La señora Weatherby salió de su pensión con el semblante conmocionado de quien ha descubierto que en su propio establecimiento se esconden criminales peligrosos. El minucioso registro de la habitación del sospechoso reveló compartimentos ocultos con equipo y documentación que presentaban un panorama inquietante de actividades de espionaje sistemático camufladas en un empleo inocente en la aviación comercial, lo que cuestionaba sus convicciones fundamentales sobre la naturaleza humana y la seguridad personal. La evidencia recuperada del equipaje abandonado y los materiales ocultos incluyó informes detallados de vigilancia sobre miembros clave de la comunidad, funcionarios gubernamentales e instalaciones de infraestructura en toda la región. La calidad profesional de estas evaluaciones de inteligencia indicó una coordinación con organizaciones que poseían recursos sustanciales y capacidades operativas sofisticadas que superaban cualquier otra encontrada previamente por las autoridades policiales locales. La señorita Marple examinó los documentos recuperados con el enfoque analítico que le había sido útil en investigaciones anteriores, identificando patrones y conexiones que podrían pasar desapercibidos para funcionarios que carecían de su amplia experiencia en psicología criminal y comportamiento engañoso. Los materiales revelaron una red de empleados de aerolíneas comprometidos
que operaban en varios países, cuyos puestos proporcionaban acceso a sistemas de transporte e información de seguridad valiosa para organizaciones hostiles. Lo más inquietante fue el descubrimiento de que la red criminal había estado identificando y reclutando sistemáticamente a personas con acceso a información sensible o en circunstancias vulnerables que podrían ser explotadas para la recopilación de inteligencia o el apoyo operativo. Los métodos de reclutamiento incluían incentivos económicos, chantaje basado en secretos personales y coerción mediante amenazas contra familiares o seres queridos que se habían convertido en blancos involuntarios. La investigación reveló que la verdadera Catherine Hartwell había sido atacada específicamente debido a su autorización de seguridad y acceso a procedimientos clasificados de aviación, que podrían facilitar operaciones de contrabando o actividades terroristas. Su testimonio en el próximo juicio por fraude habría expuesto la infiltración delictiva en los sistemas de seguridad de las aerolíneas, por lo que su eliminación o silencio es crucial para proteger la conspiración general de la exposición y el procesamiento. Las operaciones de la red trascendieron el simple lucro delictivo y abarcaron áreas de espionaje y subversión que representaban amenazas reales para la seguridad nacional. La inteligencia obtenida a través de personal de aviación comprometido se había utilizado para identificar vulnerabilidades en sistemas de transporte, instalaciones gubernamentales e instalaciones militares que podrían ser explotadas por organizaciones hostiles que buscan dañar infraestructura crítica o perpetrar atentados terroristas. El análisis de las pruebas realizado por la señorita Marple reveló una sofisticada coordinación entre elementos criminales y servicios de inteligencia extranjeros, creando organizaciones híbridas que operaban simultáneamente con fines lucrativos y políticos. La complejidad de estos acuerdos puso en entredicho los enfoques tradicionales de las fuerzas del orden, diseñados para abordar la actividad criminal o el espionaje, pero no su integración sistemática en estructuras operativas unificadas. El alcance de la investigación se amplió a medida que las autoridades rastrearon conexiones entre el incidente de St. Mary Med y operaciones similares en toda Europa y Norteamérica. La red criminal se había infiltrado sistemáticamente en sistemas de aviación, agencias gubernamentales y comunidades rurales, cuyo aislamiento y confianza las convertían en lugares ideales para establecer refugios y bases operativas, lejos de la intensa vigilancia de seguridad. Los perfiles psicológicos elaborados para los miembros de la red revelaron individuos cuyos antecedentes incluían entrenamiento militar o de inteligencia legítimo, redirigido a fines delictivos mediante diversas combinaciones de conversión ideológica, presión financiera y compromiso personal. Su competencia profesional los hacía particularmente peligrosos, ya que sus actividades podían camuflarse como operaciones comerciales o gubernamentales rutinarias, hasta que se descubrían sus verdaderos objetivos. El inspector Slack informó a la señorita Marple sobre los esfuerzos en curso para localizar y arrestar a los miembros de la red que operan en otras jurisdicciones, enfatizando que la investigación requería cooperación internacional para abordar amenazas que trascendían las fronteras nacionales y las categorías penales convencionales. El fugitivo de su pueblo representaba un elemento de una organización mayor, cuya completa desenmascaramiento requeriría un esfuerzo sostenido de múltiples agencias trabajando en coordinación. El papel de la comunidad en la investigación fue crucial para exponer actividades delictivas que de otro modo podrían haber continuado sin ser detectadas hasta causar graves daños a la seguridad nacional o a la población civil inocente. La señorita Marple reflexionó sobre la importancia de mantener la vigilancia, incluso en entornos aparentemente pacíficos, donde las organizaciones criminales podrían intentar establecer operaciones explotando la confianza y la hospitalidad propias de las comunidades rurales. A medida que la investigación continuaba con búsquedas humanas e interrogatorios en varios países, la señorita Marple contempló la naturaleza cambiante de las amenazas criminales, que cuestionaban las suposiciones tradicionales sobre la seguridad comunitaria y la seguridad individual. El incidente demostró que las organizaciones criminales modernas poseían capacidades que requerían una evolución acorde en las medidas defensivas y las técnicas de investigación para proteger a la población inocente del engaño y la infiltración sofisticados. La experiencia de la aldea sirvió como un recordatorio aleccionador de que las comunidades pacíficas ya no podían depender del aislamiento y la confianza mutua para brindar protección adecuada contra aquellos cuyas actividades delictivas
se habían adaptado para explotar exactamente esas vulnerabilidades aparentes, con fines que amenazaban tanto la seguridad individual como los intereses sociales más amplios que requerían una protección vigilante, mediante esfuerzos coordinados de inteligencia y aplicación de la ley. La investigación alcanzó su dramático punto culminante 3 días después, cuando la señorita Marple recibió una citación urgente del inspector Slack, quien había establecido su cuartel general temporal en el ayuntamiento. El anciano detective llegó y encontró la sala transformada en un centro de comunicaciones repleto de actividad por parte de funcionarios, cuyas expresiones serias sugerían avances significativos en la búsqueda de la sospechosa fugada y sus cómplices. El inspector Slack informó a la señorita Marple con el respeto que se había ganado por su contribución a la investigación, revelando que la fugitiva había sido detenida en un aeródromo privado cerca de la costa, mientras intentaba abordar un avión que la habría llevado fuera del alcance de las autoridades británicas. Su captura se vio facilitada por la información recopilada en la investigación de St. Mary Mead, lo que confirmó que las observaciones y el conocimiento psicológico del anciano detective habían sido cruciales para evitar la fuga de la sospechosa. El interrogatorio de la mujer capturada había arrojado revelaciones que superaban incluso la evaluación de la señorita Marple sobre el alcance y los peligrosos objetivos de la red criminal. La sospechosa, cuyo verdadero nombre se reveló como Elena Volkov, poseía una amplia formación en operaciones de inteligencia y había operado bajo múltiples identidades en varios países para una organización que combinaba actividades delictivas con espionaje contra los sistemas de aviación y transporte occidentales. La auténtica Catherine Hartwell había sido eliminada 6 meses antes al descubrir pruebas de la infiltración de la red en los procedimientos de seguridad de Imperial Airways. Su asesinato se había camuflado como una desaparición para evitar una investigación inmediata, mientras que Volkov suplantó su identidad para seguir recopilando información sobre vulnerabilidades de la aviación que podrían explotarse para operaciones de contrabando o posibles ataques terroristas contra objetivos civiles. La señorita Marple asimiló estas revelaciones mientras reflexionaba sobre las trágicas circunstancias que habían traído a individuos tan peligrosos a su pacífica comunidad. La investigación confirmó que las organizaciones criminales modernas poseían recursos y capacidades que desafiaban las suposiciones tradicionales sobre la seguridad rural, lo que requería nuevos enfoques para proteger a las poblaciones inocentes de amenazas sofisticadas, camufladas en actividades comerciales rutinarias. Las operaciones de la red habían sido más extensas de lo inicialmente sospechado, involucrando a personal comprometido en aerolíneas, aeropuertos y agencias gubernamentales en múltiples países. Su recopilación de inteligencia se había centrado en identificar vulnerabilidades de seguridad que pudieran facilitar el movimiento de contrabando, armas o personal para organizaciones, cuyos objetivos incluían tanto el lucro delictivo como la subversión política dirigida contra las instituciones democráticas y la población civil. El inspector Slack reveló que la captura de Volkov había dado lugar a redadas en casas de seguridad y centros de comunicación de la red en 12 países, lo que resultó en arrestos que desmantelaron eficazmente una organización que había operado sin ser detectada durante varios años. La investigación, originada en St. Mary Mead, había resultado crucial para exponer actividades delictivas que representaban amenazas reales para la seguridad de la aviación internacional y la seguridad civil en todo el mundo occidental. La evidencia recuperada de las instalaciones de la red incluía planes detallados para ataques a aeronaves civiles e infraestructura aeroportuaria que habrían causado numerosas víctimas y perturbaciones económicas. La combinación de experiencia criminal y motivación política de la organización había creado capacidades particularmente peligrosas para llevar a cabo operaciones que las agencias policiales y de inteligencia convencionales tenían dificultades para detectar y contrarrestar eficazmente. El papel de la señorita Marple en la identificación de las inconsistencias conductuales que revelaron el engaño de Volkov fue decisivo para impedir que la red cumpliera los objetivos operativos que la habían traído a su aldea. Su comprensión de la psicología humana y el comportamiento criminal por parte de la anciana detective proporcionó información que los métodos de investigación tradicionales podrían haber pasado por alto, confirmando la importancia de la vigilancia comunitaria para la protección contra amenazas sofisticadas. La investigación reveló que varias otras comunidades rurales habían sido infiltradas por agentes de la red que habían establecido refugios y realizado operaciones de recopilación de información,
aprovechándose de la confianza y la hospitalidad propias de dichos lugares. Sus actividades buscaban evitar llamar la atención, mientras recopilaban sistemáticamente información sobre la infraestructura local, las instalaciones gubernamentales y los sistemas de transporte que pudieran ser objeto de ataques con fines delictivos o terroristas. Los métodos de reclutamiento de la red incluían la identificación sistemática de personas con acceso a información confidencial o circunstancias personales vulnerables que pudieran ser explotadas mediante incentivos económicos, chantaje o coerción. Su enfoque profesional en la recopilación de inteligencia humana les había permitido desarrollar extensas redes de informantes y agentes cuyas posiciones legítimas les proporcionaban acceso a información clasificada e instalaciones seguras. Al concluir la sesión informativa con la organización de medidas de seguridad continuas y la protección de testigos para los miembros de la comunidad que habían colaborado en la investigación, la señorita Marple reflexionó sobre las complejas cuestiones morales que planteaba el caso. Los antecedentes de Volkov incluían un servicio militar legítimo y un evidente compromiso ideológico con los objetivos de su organización, lo que cuestionaba las simples distinciones entre conducta criminal y resistencia política que habían caracterizado épocas anteriores de conflicto internacional. La exitosa resolución de la investigación requirió una cooperación sin precedentes entre las fuerzas del orden locales, las agencias nacionales de inteligencia y las organizaciones internacionales de seguridad, cuyos esfuerzos coordinados fueron necesarios para abordar amenazas que trascendían las jurisdicciones tradicionales y las categorías penales convencionales. La experiencia de la aldea demostró tanto la vulnerabilidad de las comunidades rurales a la infiltración sofisticada, como su potencial contribución a la exposición de dichas amenazas mediante la observación y la denuncia vigilantes. La señorita Marple reflexionó sobre las implicaciones duraderas de su experiencia para la seguridad comunitaria y la conciencia individual de las amenazas potenciales disfrazadas de actividades rutinarias. El incidente reveló que las comunidades pacíficas ya no podían asumir que el aislamiento y la confianza mutua proporcionaban protección adecuada contra aquellos cuyos objetivos criminales o políticos requerían explotar precisamente esas aparentes vulnerabilidades para el éxito operativo. El caso había confirmado que las amenazas modernas requerían una evolución correspondiente en la conciencia defensiva y las capacidades de investigación, combinando la vigilancia comunitaria tradicional con recursos policiales profesionales para proteger a las poblaciones inocentes de organizaciones cuyos métodos sofisticados y alcance internacional desafiaban los enfoques convencionales para mantener la seguridad pública y la seguridad nacional en un mundo cada vez más complejo y peligroso. Las semanas posteriores a la captura de Elena Volkov trajeron una gradual vuelta a la normalidad en St. Mary Mead, aunque la inocencia de la comunidad se había visto alterada para siempre por su encuentro con una conspiración criminal internacional. La señorita Marple observó los sutiles cambios en la vida del pueblo a medida que los residentes se adaptaban a la nueva conciencia de las amenazas potenciales que podían penetrar incluso en los entornos rurales más tranquilos, mediante sofisticados engaños y una planificación minuciosa. El juicio en Londres atrajo la atención internacional, ya que la Fiscalía presentó pruebas de las extensas operaciones de la red y del alcance de las amenazas que se habían evitado gracias a la investigación originada en su aldea. El testimonio de Volkov, ofrecido a cambio de una reducción de la pena, reveló detalles adicionales sobre organizaciones criminales que combinaban actividades ilegales tradicionales con espionaje y subversión contra las instituciones democráticas occidentales y la población civil. La señora Weatherby luchó por superar la sensación de violación personal que sentía al haber albergado, sin saberlo, a un individuo tan peligroso en su pensión. La exhaustiva revisión de seguridad realizada por funcionarios gubernamentales reveló la facilidad con la que su genuina hospitalidad y confianza habían sido explotadas por alguien cuya formación profesional en el engaño le había permitido mantener su identidad fraudulenta a pesar de numerosas inconsistencias de comportamiento que deberían haber despertado sospechas. La conclusión de la investigación supuso un reconocimiento a la crucial contribución de la señorita Marple al desenmascaramiento de actividades delictivas que de otro modo podrían haber continuado sin ser detectadas hasta causar graves daños a la seguridad nacional o a la vida de civiles. El inspector Slack reconoció que sus percepciones psicológicas y observaciones del comportamiento habían supuesto el avance que permitió a las autoridades identificar
y detener a los miembros de la red que operaban en múltiples países. El impacto real del caso trascendió el simple procesamiento penal e incluyó cambios fundamentales en los procedimientos de seguridad para el personal de aviación, las comunidades rurales y las instalaciones gubernamentales, identificadas como posibles objetivos de infiltración o ataque. Los métodos de la red revelaron vulnerabilidades que requerían una atención sistemática mediante mejores procedimientos de detección, protocolos de comunicación optimizados y una mayor cooperación entre las agencias de seguridad locales y nacionales. La señorita Marple reflexionó sobre el trágico desperdicio de potencial humano que representaban individuos como Volkov, cuyas legítimas habilidades y formación se habían dirigido a fines delictivos mediante una combinación de manipulación ideológica, presión financiera y circunstancias personales que los hacía vulnerables al reclutamiento por parte de organizaciones cuyos objetivos amenazaban a poblaciones inocentes de todo el mundo. Su competencia profesional los hacía particularmente peligrosos, ya que sus actividades podían camuflarse como operaciones comerciales rutinarias, hasta que sus verdaderos propósitos se hacían evidentes. La experiencia de la comunidad había demostrado tanto la importancia de mantenerse alerta ante amenazas sofisticadas como el valor de las conexiones sociales tradicionales, que permitían a los residentes reconocer inconsistencias en el comportamiento que indicaban engaño o intenciones delictivas. La combinación de las habilidades analíticas de la señorita Marple con las observaciones colectivas de la aldea había demostrado ser más eficaz que los métodos de investigación convencionales para detectar la infiltración de agentes con formación profesional. El caso reveló la naturaleza cambiante de las organizaciones criminales internacionales, que combinaban actividades ilegales tradicionales con objetivos políticos, lo que requería una recopilación sistemática de inteligencia y capacidades operativas que desafiaban los enfoques convencionales de aplicación de la ley. Su estructura híbrida las hacía particularmente difíciles de detectar y contrarrestar, ya que sus actividades abarcaban múltiples jurisdicciones y categorías operativas. El inspector Slack informó a los líderes comunitarios sobre las medidas de seguridad vigentes, diseñadas para prevenir infiltraciones similares, manteniendo al mismo tiempo el ambiente abierto y de confianza que caracterizaba la vida rural en Inglaterra. El equilibrio entre la conciencia de seguridad y la hospitalidad comunitaria requería una cuidadosa calibración para protegerse contra amenazas reales sin destruir el tejido social que hacía atractivas a estas comunidades, tanto para los residentes legítimos como para posibles delincuentes. La red se había centrado sistemáticamente en comunidades rurales, basándose en la evaluación precisa de que dichos lugares ofrecían las condiciones ideales para establecer refugios y bases operativas, lejos de la intensa vigilancia de seguridad. Su explotación de la confianza y la hospitalidad de la comunidad se había visto facilitada por la formación profesional en manipulación social y suplantación de identidad, que les permitía mantener identidades fraudulentas durante largos periodos. A medida que el otoño se convertía en invierno, la señorita Marple reflexionó sobre las implicaciones más amplias de su experiencia para comprender las amenazas modernas a la seguridad comunitaria y la individual. El incidente confirmó que ya no se podía asumir que la apacible vida rural ofreciera protección natural contra las organizaciones criminales, cuyos sofisticados métodos y alcance internacional exigían una evolución correspondiente en la conciencia defensiva y las capacidades de investigación. La exitosa resolución del caso requirió una cooperación sin precedentes entre los miembros de la comunidad, las fuerzas del orden locales y las agencias de seguridad nacional, cuyos esfuerzos coordinados fueron necesarios para abordar amenazas que trascendían los límites tradicionales entre la investigación criminal y las operaciones de inteligencia. La contribución de la aldea fue crucial para exponer actividades que representaban peligros reales para la población civil en todo el mundo occidental. La señorita Marple reconoció que su experiencia representaba una evolución significativa en la naturaleza de las amenazas criminales que enfrentaban las comunidades rurales, lo que requería nuevos enfoques para mantener la seguridad, preservando al mismo tiempo los valores sociales y los vínculos comunitarios que hacían de estos lugares atractivos para vivir. El reto consistía en desarrollar medidas defensivas eficaces sin socavar la confianza y la hospitalidad que caracterizaban los mejores aspectos de la vida rural. El caso demostró que la vigilancia individual y la cooperación comunitaria seguían siendo componentes esenciales de una seguridad eficaz, incluso en una era de organizaciones criminales sofisticadas
y conspiraciones internacionales. El éxito de la señorita Marple al detectar el engaño mediante la observación psicológica confirmó que la perspicacia humana y el pensamiento analítico conservaban su valor, a pesar de los avances tecnológicos que habían transformado las capacidades y los métodos operativos de los delincuentes. El invierno se posó sobre St. Mary Mead con una suavidad inusual, como si la naturaleza misma buscara devolver la tranquilidad a una comunidad puesta a prueba por fuerzas que escapaban a su experiencia o imaginación. La señorita Marple se sentó junto al fuego en el salón de su sobrino, con sus agujas de tejer tintineando con un ritmo meditativo, mientras contemplaba los profundos cambios que los recientes acontecimientos habían traído a su comprensión de la seguridad, la confianza y la naturaleza humana en el mundo moderno. El pueblo había vuelto a sus rutinas habituales, pero bajo la superficie de la normalidad se escondía una nueva conciencia de las posibles amenazas que podían penetrar, incluso en los entornos rurales más tranquilos, mediante sofisticados engaños y una cuidadosa preparación. Los residentes seguían ofreciendo hospitalidad a los visitantes, pero con mayor atención a las inconsistencias de comportamiento que pudieran indicar intenciones delictivas o identidad fraudulenta disfrazada de turismo o viajes de negocios inocentes. La señora Weatherby había reabierto su pensión con medidas de seguridad mejoradas que equilibraban las precauciones necesarias con la genuina calidez y hospitalidad que siempre la había caracterizado. La experiencia de albergar, sin saberlo, a un peligroso delincuente le había enseñado a confiar en su instinto sobre el comportamiento de los huéspedes, manteniendo al mismo tiempo el ambiente acogedor que atraía a los visitantes legítimos que buscaban un refugio tranquilo de las presiones y complicaciones urbanas. La exitosa conclusión de la investigación trajo consigo el reconocimiento de la contribución de la aldea a la exposición de actividades criminales internacionales que representaban amenazas reales para la población civil en todo el mundo occidental. Funcionarios gubernamentales reconocieron que la vigilancia comunitaria y las conexiones sociales tradicionales habían demostrado ser más eficaces que la sofisticada tecnología de vigilancia para detectar la infiltración de agentes con formación profesional, cuyas capacidades de engaño se habían desarrollado mediante una amplia formación y experiencia. La señorita Marple reflexionó sobre las complejas cuestiones morales que planteaba el caso, en particular las trágicas circunstancias que habían transformado a individuos como Elena Volkov, de militares legítimos, en peligrosos criminales que operaban contra las instituciones democráticas y la población civil inocente. Su competencia profesional los hacía particularmente amenazantes, ya que sus actividades podían camuflarse como operaciones comerciales rutinarias, hasta que sus verdaderos objetivos se hacían evidentes mediante un cuidadoso análisis del comportamiento y la observación psicológica. La explotación sistemática de la confianza de las comunidades rurales por parte de la red había revelado vulnerabilidades que requerían ser abordadas mediante una mayor concienciación sobre la seguridad, sin destruir los valores sociales que hacían atractivos estos lugares, tanto para los residentes legítimos como para los posibles infiltrados. El reto consistía en desarrollar medidas defensivas eficaces, preservando al mismo tiempo la apertura y el apoyo mutuo que caracterizaban los mejores aspectos de la vida rural en toda la campiña inglesa. El caso confirmó que las organizaciones criminales modernas poseían recursos y capacidades que trascendían las fronteras tradicionales entre las fuerzas del orden locales y las preocupaciones de seguridad nacional, lo que requería una cooperación sin precedentes entre agencias cuyas jurisdicciones y métodos operativos habían permanecido en gran medida separados. El éxito de la investigación demostró la importancia de combinar la observación comunitaria con recursos de investigación profesionales para abordar amenazas sofisticadas. El inspector Slack había mantenido contacto regular con los funcionarios de la aldea para informarles sobre las medidas de seguridad en curso y la investigación más amplia sobre las redes criminales que operaban en Europa y Norteamérica. Sus informes confirmaron que el incidente de St. Mary Mead había sido crucial para exponer actividades que se extendían mucho más allá de su comunidad rural, incluyendo importantes centros urbanos e instalaciones gubernamentales, cuya seguridad se había visto comprometida mediante infiltraciones sistemáticas. El impacto psicológico de su experiencia requeriría tiempo para procesarse por completo, a medida que los residentes se adaptaban a la nueva conciencia del posible engaño en las interacciones humanas, que antes se caracterizaban por la confianza automática y el apoyo mutuo.
La señorita Marple reconoció que esta evolución representaba tanto una adaptación necesaria a las realidades modernas como una posible pérdida de la inocencia que históricamente había protegido a las comunidades rurales del cinismo y la sospecha comunes en los entornos urbanos. La exitosa resolución del caso validó el enfoque de la señorita Marple en la investigación criminal mediante el análisis psicológico y la observación del comportamiento, confirmando que la perspicacia humana seguía siendo esencial a pesar de los avances tecnológicos que habían transformado las capacidades criminales y los métodos de aplicación de la ley. Su capacidad para detectar el engaño, prestando especial atención a las inconsistencias en el comportamiento y las respuestas emocionales, había demostrado ser superior a las técnicas de investigación convencionales para identificar a agentes sofisticados. Mientras la nieve comenzaba a caer suavemente fuera de las ventanas de la sala, la señorita Marple reflexionó sobre la importancia perdurable de las conexiones comunitarias y la vigilancia individual para protegerse de amenazas que desafiaban las ideas tradicionales sobre la seguridad rural y la seguridad personal. El incidente había revelado que la vida pacífica en el pueblo requería nuevas formas de concienciación y cooperación para mantener su esencia y adaptarse a los peligros modernos. El caso demostró que las organizaciones criminales seguían evolucionando en respuesta a las capacidades de las fuerzas del orden, lo que requería la correspondiente adaptación de las medidas defensivas y los enfoques de investigación para proteger a la población inocente del engaño y la infiltración sofisticados. La señorita Marple reconoció que su experiencia representaba tanto la resolución exitosa de amenazas inmediatas como la preparación para desafíos futuros que requerirían vigilancia continua y cooperación comunitaria. La tarde invernal trajo una paz reflexiva al pueblo, pero bajo la tranquila superficie yacía una nueva comprensión de la complejidad humana y la lucha constante entre quienes buscaban proteger los valores democráticos y la seguridad comunitaria contra aquellos cuyos objetivos amenazaban los cimientos de la sociedad civilizada. Las agujas de la señorita Marple continuaron su suave tintineo mientras reflexionaba sobre la eterna capacidad humana para el bien y el mal, la sabiduría y la locura, la confianza y el engaño que seguirían desafiando a las comunidades de todo el mundo. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea mientras la señorita Marple concluía su contemplación de su notable experiencia, agradecida por la resolución pacífica pero permaneciendo alerta ante la posibilidad de que pudieran surgir desafíos similares en el futuro, que requirieran la misma combinación de vigilancia comunitaria, perspicacia psicológica y coraje moral que les había permitido proteger a su aldea de fuerzas que amenazaban no solo la seguridad individual, sino también los cimientos mismos de la confianza y el apoyo mutuo que hacían posible la vida civilizada en un mundo cada vez más complejo y peligroso.